everybody, how are you doing? This is Mr. David and I'm very glad to be back here on YouTube. And today is a very special day. Hoy es un día muy especial. Bienvenidos y bienvenidas al canal de nuevo. Y bueno, sé que hace tiempo que no he hecho ningún vídeo y que tenía prometido porque tengo un invitado muy especial, porque me ha costado bastante encontrarlo y después intentar cuadrarme con él, porque tiene la agenda más apretada que el tornillo de un submarino. Normal, ¿no? Cuando una persona es emprendedora es así. Bueno, pues hablo ni nada más ni nada menos que de Charlie Londono. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? Hola, David, ¿qué tal? O Mr. David, should I say. Mr. David. Encantado de conocerte. Bueno, muy encantado de conocerte a ti también, Charlie. De hecho, ahora mismo, hoy en día, sabes que el tema de la enseñanza y el aprendizaje del inglés se ha puesto muy en boga en las redes sociales, ¿no? Aparte del marketing digital, el tema de la ciberseguridad, ahora mismo suena mucho. Pero nosotros nos centramos en lo nuestro, que es el inglés. Y bueno, Charlie es una de estas personas que vi anunciarse de una manera pues muy coqueta, muy honesta, muy humilde en este sentido, básicamente ofreciendo sus servicios, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver una entrada del vídeo para todos aquellos que no conozcan todavía a Charlie Londono. Hey, what's up? ¿Qué tal estás? Bueno, me gustaría compartir contigo 5 claves que harán que una persona hable inglés de verdad. No sé si es tu caso, pero esto lo veo yo con mis alumnos todo el tiempo, y es que la gente tiene muchas frustraciones con el inglés, no consigue tener resultados. My name is Charlie. I grew up in the United States and Spain. I've been teaching English to Spanish-speaking people for over 10 years. Bueno, Charlie, pues la verdad que es un mensaje que yo creo que es bastante importante, sobre todo porque refleja, creo que en pocas palabras, un poco lo que es tu intención a la hora de enseñar inglés. Y bueno, sobre todo por remarcar aquí en este momento de la entrevista lo en contra que estoy de otras compañías, ¿no?, que se dedican pues a criticar a otras academias o a criticar al sistema público o lo que sea, que dentro de la verdad o la mentira de ese mensaje, a mí la verdad que me resulta mucho más refrescante una persona que diga, pues este es mi trabajo, a esto me dedico y creo que te puedo ayudar, ¿no? Y no tengo que estar criticando a otro para yo poder demostrar que yo hago bien mi trabajo, ¿no? Evidentemente, como nosotros, hay miles de personas que enseñan inglés, algunos mejor, otros peor, con unos conectamos, con otros no, y cada profesor es un mundo igual que cada alumno es otro mundo, ¿verdad? Me gusta que me lo menciones porque fue una cosa que hemos comentado mucho en Charlie's Way, y es: no hay necesidad de meterse con otra gente, de criticar otros métodos, criticar otros tipos de enseñanza, y nos lo hemos puesto un poco como filosofía de empresa. A mí no me gustaría que me compararan o que pensaran o comentaran algo negativo de mi método. ¿Por qué hacerlo de otros, ¿no? Entonces, ese tipo de publicidad que hay gente que se apoya en hablar de otros mal para tener beneficio, no me parece honesto, y yo creo que cada método tiene lo suyo y cada enfoque le puede venir mejor o peor a alguna persona. Entonces, yo creo que es un poco como las dietas. Hay gente que defiende a muerte una dieta, ¿no? A mí es que esta es la única dieta del mundo, pero a lo mejor hay otras personas que le han ido mejor otras, o una mezcla de las dietas, ¿no? Con el tema del inglés no creo que haya un sistema milagroso, creo que nadie ha dado con eso, y en lo que más importa es la intención que tenga la persona de ayudarte, qué herramientas ha ido probando, y ver si realmente te funciona a ti. Entonces, hablar de otros métodos creo que no deberíamos permitirlo mucho en las redes, ¿no? Cada uno defiende el suyo, puede hablar de ello, publicitarse y tal, pero sin hablar mal de otros. Así que eso me encanta que lo menciones. De hecho, es que sobre todo aclarar que incluso esas personas o esas empresas tienen buenos métodos. O sea, que yo mismo los he visto, los he probado, los conozco, y por eso los llevo a recomendar incluso, ¿no? Pero siempre con ese matiz de no estoy de acuerdo con esa forma de hacer o esa forma de decir, tanto en privado como públicamente en comentarios en TikTok, por ejemplo, ¿no? En el cual, bueno, eso de decir si uno mejor, otro peor, yo creo que la virtud está en la mezcla, más bien, ¿no? Porque siempre cada profesor ha aprendido la metodología de su enseñanza y cada uno da con un ejercicio que le gusta mucho, que le saca mucho partido, incluso ese mismo ejercicio lo hace otro profesor y no le sacaría tanto partido, ¿no? Entonces cada uno, digamos, tenemos nuestras virtudes
Y Sí. bueno, el hecho de que un alumno pueda ver las virtudes de varios, pues eso estaría también, es muy importante, de hecho. No creo que lo óptimo sea centrarse solo en uno, ¿verdad? Por ejemplo, también en esta línea, yo realmente me he inspirado también en otros. Esto es un poco como el que tiene un grupo de música y escucha otros estilos y dice, pues a mí lo que yo he hecho no es 100% a lo mejor mío, sino que te van viniendo ideas de otros artistas, ¿no? A mí, por ejemplo, me inspiró mucho Richard Vaughan, o como te dicen en español, Richard Vaughan, con el método Vaughan o The Vaughan Method, por la filosofía básica de que es mejor practicar que estudiar demasiado, una serie de cosas. También estoy de acuerdo en muchas de las cosas que he escuchado de él y de sus profesores, ¿no? Por ejemplo, porque llevan muchos años en España, yo creo que también están ayudando a crear un cambio. Esa como ejemplo, ¿no? En mi caso, Richard puede ser una inspiración. Luego, por ejemplo, alguna vez he hablado con Fran Monag de UTalk y también están intentando hacer un cambio con su propia metodología, pero me gusta que realmente lo hacen con mucha sinceridad y con la intención de ayudar a gente, y tienen un método, es diferente al que hago yo, al igual que no tiene nada que ver con el de Vaughan, al igual que tal, pero si tenemos que poner un común denominador es el practicar el idioma y tener más confianza. Así que bueno. Así más o menos va la línea. De hecho, Vaughan podría ser un poco el abuelo de la enseñanza del inglés moderno, básicamente. Pues bueno, centrándonos en ti, Charlie, que esta entrevista es para ti, para conocerte a ti sobre todo, y ya podemos ver ciertos matices de cómo enseñas inglés, porque si tu inspiración es Vaughan, mucha gente que piensa que Vaughan tiene una metodología fantástica y maravillosa, pues podéis ver que Charlie tiene parte de esa metodología, ¿no? Parte de esa inspiración, porque al fin y al cabo, como dicen los dichos, ¿no? Ya está todo inventado, lo importante es qué haces tú con eso para hacerlo más creativo y darle visibilidad, ¿verdad? Pues Charlie, te quería preguntar, ¿quién es Charlie? ¿De dónde viene Charlie? ¿Por qué Charlie decidió darse a la enseñanza del idioma? Y sobre todo si has escuchado mucho tu nombre por ahí, porque con esto de que estamos en Halloween, si has escuchado mucho Charlie Charlie todo el rato. Bueno, pues por no, a lo mejor no extenderme mucho como en la historia, bueno, yo tuve la suerte de que cuando yo era muy pequeño, mis padres se mudaron a Tampa, a Estados Unidos. Y yo no sabía ni leer ni escribir, sí que hablaba un poquito ya de mi idioma, de español, pero no había empezado el colegio, no había empezado a leer y escribir, y tuve la gran suerte de haberme criado con los dos idiomas. Entonces, cuando eres pequeño, pues eso obviamente es el camino más fácil, es una manera de absorber los dos idiomas. En casa hablábamos en español, con mis amigos en el colegio hablábamos en inglés, yo con mis hermanos hablaba una especie de Spanglish, muy común en Florida, ¿no? En Tampa. Pero bueno, realmente cuando eres más pequeño pues nos apoyábamos más en el inglés, que era el idioma que más hablábamos con los compañeros de clase y con los amigos. Y bueno, pues estuve viviendo en Tampa. Más tarde mis padres decidieron mudarse a Galicia, de donde es mi padre, en la zona de las Rías Baixas. Tuve la suerte de aprender también gallego en el instituto y tal. Y bueno, la experiencia es muy distinta, ¿no? Porque Estados Unidos y Galicia no tienen nada que ver. Eso también te enriquece, te hace ver diferentes puntos de vista. Y bueno, por las circunstancias de la vida también luego decidí irme a estudiar a Dinamarca, que al final estuve en Dinamarca un poquito y acabó siendo Inglaterra, en la zona de Sussex. Y ahí fue ya como ¿cómo se diría? A young adult, ¿no? Como una especie
pues con 18 años me di cuenta de que me gustaba enseñar. Intentaba enseñarle a los británicos, a los ingleses con los que convivía, un poco de español. Intentaba buscar trucos para que pronunciaran el sonido y bueno, el tema, por ejemplo, de cómo hacer esa R de pero, de caro, puro, pues les decía que pensaran en una T o en una D, porque no había manera de que cogieran el sonido. Entonces les decía, hazme una T o una D rápida. En lugar de peto, cato, pedo, caro, házmelo rápido, pero, caro, ¿no? Y sonaba un poquito más español. Y me di cuenta que me empezó a gustar enseñar de esa manera. Yo realmente, mi idea era aprender administración de empresas, pero mi interés real luego fue el tema de la enseñanza del inglés. Y bueno, después de eso me fui a vivir a Madrid y en Madrid llevo ya muchos años. Conocí a mi mujer y tuvimos la academia de inglés en Chamartín. Así que bueno, he estado haciendo un poquito... Empecé trabajando más en la línea de pues simplemente una multinacional porque necesitaban a alguien con inglés y español, pero me di cuenta que lo que me gustaba, me apasionaba era realmente enseñar. Entonces fui haciendo la transición y me fui formando diferentes cursos y me metí a todas las formaciones que veía de English as a Second Language o English EFL, ¿no? English as a Foreign Language. Y me fui metiendo un poquito por ahí, aprendiendo el campo de la enseñanza del inglés. Así que bueno, eso... Y hasta ahora que sigo enseñando inglés. ¿Y eso, cuando ya terminó esa transición hasta ahora, cuánto tiempo ha pasado ya? Pues ahora mismo, la primera academia que monté en Madrid fue en el 2009. Septiembre del 2009. Y bueno, pues ahí tuvimos una academia en la zona de Chamartín, en Madrid. Y sobre todo, pues teníamos alumnos de esa zona, del distrito de Chamartín o del barrio Estábamos entre Plaza Castilla y la estación de Chamartín, que también era un sitio bastante estratégico porque mucha gente utiliza el tren en cercanías o el metro en Plaza Castilla. Entonces cogimos un localito pequeño ahí entre medias y dando muchas horas de clase, pues aprendiendo, gestionar una academia que no es nada fácil. Bueno. Te lo digo por experiencia también, que no. No es nada fácil. Bueno, gestionar cualquier cosa, en verdad, es muy complicado. Pero yo, es algo que siempre me ha gustado, entonces, pues, sí, he sido muy friki de esto, comprando 1000 libros, que si de Cambridge, que si Oxford, intentando aprender asistiendo a diferentes conferencias de profesores y tal. Y bueno, pues ahí fui. Cuando das clases, cuando realmente vas aprendiendo a impartirla, ¿no? Entonces, luego también intentaba formar a otros profesores, algunos españoles que tenían un buen inglés, que eran muy válidos para muchos niveles. Para los niveles más altos tenía algún profesor nativo y les intentaba explicar un poco la metodología que estaba desarrollando, ¿no? Así que bueno, a eso me he dedicado y ahora seguimos con lo que es la academia, ahora más online, pero sigue siendo Charlie's Way, que la gestiono también junto con mi mujer y con un buen amigo mío que también es socio, así que en eso estamos. Pues bueno, de Charlie's Way, ya que lo mencionas, pues aquí abajo voy a dejar la página web para que lo visitéis y aparte en la descripción del vídeo, para que con un solo clic podéis echarle un vistazo. Y bueno, y Charlie, básicamente has, digamos, desarrollado la historia de un buen profesor que se ha formado. Porque cuanto mejor profesor, cuanto mejor formación, mejor dicho, pues mejor ideas te surgen, mejor creatividad tienes, pero como bien dices tú, caminar se aprende caminando, ¿vale? O caminando se hace camino, mejor dicho. Y cuando enseñas es cuando te das cuenta de lo que funciona, lo que no funciona, que además ya no solamente es cuestión de que funcione o no funcione per se, sino que los tiempos cambian, la gente cambia. Yo misma he notado en mi enseñanza cómo ha ido evolucionando porque los alumnos ya no son iguales, los intereses son distintos, su paciencia, su constancia, su voluntad son distintas también.
Y bueno, también quería yo preguntarte, ¿cuál es el rango de edad que soléis tener en vuestra academia? O ahora mismo en The Charlie's Way, supongo que tendréis más clientes, así más o menos el rango de edad que soléis tener. Bueno, nosotros, la verdad es que ahora en este momento en el que estamos, y siempre bueno, casi siempre ha sido así, han sido mayores la gran mayoría, entre 30 y 60 años. Es O sea, la gran mayoría de alumnos. Hay algunos de mayores de 25 hasta unos 60 años. Por algún motivo la academia siempre fue así, gente que ya estaba trabajando, empezando a trabajar, y lo buscaba sobre todo para tener más éxito a nivel laboral. Y ahora mismo digamos que nos centramos más en adultos. Todo el campo de niños o jóvenes se lo estamos dejando que lo hagan otros, que tengan experiencia en ese campo. Nosotros lo hemos hecho un poquito, pero sobre todo lo que yo tengo más experiencia son los adultos. Porque cada edad tiene su metodología totalmente distinta. Por ejemplo, Charlie, ya que te centras sobre todo en los adultos, sí que es verdad que en los colegios ahora mismo la cosa está cambiando, todavía tenemos mucho por mejorar. Te lo digo por experiencia, que trabajo en uno. Y también tengo enseñanza adulta, entonces son distintos, y yo noto la noche y el día. Porque mientras que de una forma más nativa, que es lo que se pretende hacer con los niños, ¿no? Que estén inmersos en el inglés, que escuchen canciones, que jueguen, que se muevan y demás, porque todo aquel profesor que crea que puede enseñar gramática fuerte en la primaria, en plan fuerte, no algo así pequeño para después ponerlo en práctica, pues lo tiene claro. Sin embargo, los adultos agradecen mucho justo lo contrario, ¿no? Que se les explique, ¿no? Porque tenemos una forma de aprender distinta y nosotros nos lo copiábamos todo y subrayábamos, ¿verdad? Y ahora todo es muy tecnológico y tienes que hacerlo con juegos muy visuales, ¿verdad? Entonces mi pregunta con esta introducción es, cuando tú enseñas a los adultos, ¿en cuál habilidad te centras más? O sea, de las 4 habilidades que tenemos, ¿no? Listening, speaking, reading, writing, obviamente las desarrollamos integralmente, pero ¿cuál es la habilidad que más te cuesta enseñarles y cómo lo enfocas? ¿Y cuál crees que es la más importante? Bueno, esto ha ido cambiando a lo largo de los años. Yo siempre he sido un apasionado de la gramática, del inglés, ¿vale? De hecho, aquí en la mesa, pues, por ejemplo, libros de este estilo, ¿no? Pues de gramática, de Cambridge, pues a mí estos libros me encantan, ¿vale? Concretamente la editorial de Cambridge, el trabajo que hizo Raymond Murphy con el Essential Grammar News o el English Grammar News, y luego otros libros que han salido a partir de ahí. Entonces, yo he dado... Los conoces, me imagino que bastante, ¿no? Sí. Sí. Yo he dado muchas clases de gramática, he dado clases de conversación, he probado diferentes cosas de decir, venga, pues vamos a hacer solo conversación, vamos a centrarnos en hablar y vamos a ir sacando ese inglés que a lo mejor has estudiado, pero que tiene que empezar a salir, ¿no? Entonces he hecho diferentes enfoques. Por ejemplo, en empresas, cuando daba muchas clases en empresas, pues a lo mejor teníamos un texto, luego comentábamos, hablábamos, les enseñaba inglés de negocios y tal. A día de hoy, el foco y lo que llevamos ya un tiempo haciendo es la habilidad de entender el inglés hablado y la habilidad de hablar con cierta fluidez y buena pronunciación. Es lo que digo, el resto de las habilidades ahora mismo se lo estoy dejando a otras empresas, a otra gente, para que el que quiera reforzar ese aspecto, que lo pueda hacer. Pues alguien quiere sacarse un examen, quiere mejorar su writing puramente o quiere mejorar su reading. No es exactamente el foco de Charlie's Way. El foco de Charlie's Way ahora es la habilidad de entender. ¿Cuál es la parte que yo creo que es el punto más fuerte del método? Es que hice un trabajo muy extenso de desglosar todos los sonidos que tiene el inglés. Yo lo llamo, hay gente que dice que el inglés tiene 44 sonidos, 46, bueno, yo lo he dividido en 48, ¿vale? Entonces son 48 sonidos y una persona puede ir aprendiendo poco a poco, paso a paso,
cada sonido para que puedan entender, captarlo, tanto de un británico, un australiano, un americano, y que puedan reproducirlo y acercarse un poco al sonido nativo. No es lo más importante sonar nativo, pero lo más importante es entender al nativo. Entonces, en eso se basa, sobre todo Charlie's Way se basa en los 48 sonidos y en cómo unimos las palabras a la hora de hablar. Digamos que esas son las dos habilidades que si alguien quiere aprender, sobre todo a entender y a unir palabras cuando habla o a entender cuando alguien une palabras, el método es Charlie's Way. Para otras cosas, propongo que hagan otras metodologías. Charlie, entonces, por darle una mejor recomendación a la gente que finalmente decida optar por Charlie's Way, lo que veo es que sobre todo son alumnos que ya estudiaron inglés, que ya saben, pero lo que quieren es mejorarlo, o también tienes alumnos que aprenden totalmente desde cero. Realmente nos centramos en ese alumno que ha estudiado algo de inglés, ¿vale? Digamos que nuestro foco, nuestro mercado es gente que ha estudiado inglés, que tiene cierta base, pero que no es capaz de utilizarlo mucho, no es capaz de entenderlo mucho. Es ahí donde encajaría en Charlie's Way. Para gente que quiera empezar de cero o que realmente no tenga nada de base, ahora mismo no tenemos como tal un programa. Sí que hemos hecho un programa adicional para, no el principiante cero, pero sí el elemental. Ahí sí que ahora mismo tenemos algún programa que puede valer, pero no para el 0-0. Para que vaya completamente de cero, es que sobre todo cuando ya son adultos les cuesta muchísimo romper esa primera barrera. Así que bueno, hay cursos que son de aprendizaje, hay cursos que son para enfocarse en exámenes y hay cursos que son para mejorar, que en este caso pues tenemos The Charlie's Way, para poder, de hecho podrías llamarlo así, la metodología de los 48 sonidos, ¿no? The 4 Sound Method, ¿no? The 48 Sounds Method, perdón, The 48 Sounds Method. Ok, sería muy bueno. Yo, por ejemplo, por robarte un poquito el protagonismo, yo, por ejemplo, muchos compañeros me llaman loco, entre comillas, porque yo le enseño fonética inglesa a mis alumnos, pero fonética, no phonics, sino fonética. Cuando toca, evidentemente no una lección entera de todos los sonidos, pero sobre todo me resulta muy curioso las caras que se le ponen con sonidos como la ch o la j o la j, ¿no? Cómo se representan con esos símbolos raros, ¿no? Y le ponemos esos nombres, por ejemplo, la Z le llamamos el huevo cortado, ¿no? Entonces la Z, el símbolo es así como podéis ver. La G, por ejemplo, ese sonido fuerte de la Y, el D3, le llamamos el D3, que viene a ser una D y una Z de las antiguas, con el rabillo. Que es que los alumnos de hoy no saben que la Z tenía rabillo antes. Bueno, somos ya muy antiguos ya algunos. Así que ese tipo de cosas, y además después les interesa muchísimo, y digamos que lo visualiza mucho mejor. O sea, tiene mucho mérito hacer bien ese trabajo y mantener el interés del alumno. Sí, además les gusta muchísimo hacerlo como juego y como se retan, y de hecho yo después legalmente no les puedo exigir de vuelta que se lo sepan, pero sí que en mis exámenes o en pruebas sí que les pongo una pregunta extra para subir nota, por ejemplo, y la mayor parte de las veces la aprovechan. Entonces, palabras como garage, ese final, que no es como una CH, no es una ch, sino j, tal, mira, como January, y cuando lo ponemos ya fonéticamente, como que les ayuda a visualizarlo mejor. Yo estoy notando que los niños de primaria como que lo cogen más rápido, les gusta más o le ven esa novedad que los adultos. A los adultos como que les cuesta más, lo ven más como un ejercicio de memorizar otra cosa y tal, ¿no? Pero bueno, es un poco mi visión personal. Después, poco a poco, al final todo el mundo termina yendo al camino, pero hay que saber cómo pastorear las ovejas en este sentido, ¿no? Tenemos que ir guiando a cada una con su camino hasta que llega al redil que nosotros queremos. Bueno, pues Charlie, quería comentarte, ¿qué consejo le das a estos alumnos que quieren empezar a aprender? Porque no sé si a ti te pasa que te llegarán muchos mensajes de quiero aprender inglés pero no sé cómo hacerlo, quiero aprender inglés pero pierdo el interés muy rápido, quiero aprender inglés pero no quiero gastar mucho dinero. Entonces yo tengo varios vídeos donde explico una metodología propia, pero esto es como todo. Cuando tú pagas el gimnasio tienes que ir para aprovecharlo, cuando tú pagas la academia tienes que ir para que te enseñen. Si tú quieres estudiar, pues es hacerte de recursos, pero después tener un enfoque, ¿no? Entonces, ¿cómo lo enfocarías tú? ¿Cómo tú le darías ese consejo a ese alumno que está perdido y quiere aprender inglés?
Bueno, el primer consejo que daría es sobre todo el establecer la meta correctamente, porque hay mucha gente que tiene ideas falsas en cuanto a el tiempo de dedicación para dominar el idioma y no es cuestión de semanas o meses, sino que es cuestión de años, ¿no? Entonces mucha gente se establece una meta de decir, no, yo es que dentro de 3 o 6 meses quiero poner una película y entender. Es muy complicado. Vamos a decirlo claro, es imposible, ¿vale? Se pueden hacer grandes avances con métodos concretos que te pueden dar ese empujón, como el que propongo yo de los 48 sonidos, que normalmente la gente lo hace en 3 meses o en 6 meses, y ya es un avance enorme. Pero entender una película, pues es un trabajo que tienes que tener un vocabulario amplio, tener un dominio de la estructura, gramatical, etc. Entonces, el primer consejo es, ponte una meta realista en un periodo de tiempo corto o a medio plazo o a largo plazo, pero cada uno tiene que ser real. Es decir, dentro de un año quiero entender la mitad de esta película. Ya es un avance enorme, por ejemplo. O dentro de 3 meses quiero reconocer los sonidos que tiene el inglés. Pues eso sí es una meta realista. Pero la gente dice, si no hablo inglés perfectamente dentro de 6 meses, abandono. Lo hace mucha gente y es una pena, ¿no? Entonces, bueno, eso sería el primer consejo. El segundo consejo también es que al final todo suma. Es decir, si disfrutas del idioma y te gusta ver series o te gusta ver películas y las ves en inglés o te gusta un campo concreto que te gusta, a lo mejor que lo puedas ver en YouTube o no sé, la biología o los deportes o cada uno con su interés, la fotografía, que pueda haber nativos en ese idioma hablando de ese tema, ¿no? Entonces eso también es importante. Y que la gramática la acompañen siempre con la habilidad de hablar y de entender. Yo en mi caso, durante un programa concreto, el de los 48 sonidos, el alumno no toca la gramática. Es estratégico, ¿vale? Porque al final la gramática te puede en algún caso hacer que pienses demasiado. Entonces hay que hacerlo en un momento concreto dentro del aprendizaje. Entonces es otro consejo, que durante algunos momentos no mezcles demasiado. No sé si me explico. O sea que si estás aprendiendo cómo suena el inglés o cómo se dicen frases, olvídate de la estructura o de la teoría. Ya vendrá más tarde, ¿no? Entonces eso es otro consejo. Se me ocurren esos por ahora. No, la verdad que a nivel de consejos yo creo que tendremos una enciclopedia todos los profesores, porque cada uno después lo interpreta como lo interpreta y lo toma como lo toma. Pero lo que está claro es que al fin y al cabo el protagonista de esta historia eres tú. O sea, si tú quieres aprender o tú quieres hacer cualquier cosa, eres tú la persona que se tiene que mover, que buscar, que mirar. Y si por alguna razón no encuentras tu camino, ya hay gente que ha andado ese camino, que somos nosotros los profesores y te podemos ayudar. Y que esto no quede como que te quiero vender mi producto, que te quiero, ¿vale? Sino que es que no hay otra manera, realmente, ¿no? Si tú quieres aprender a tocar la guitarra, puedes ver vídeos de YouTube y más o menos te manejas, como me pasa a mí. Pero si yo quiero aprender de una forma más profesional, conocer los recovecos, los trucos y demás, nadie mejor que alguien que ya haya aprendido y tenga esa experiencia para avanzar pues muchísimo más rápido y mejor incluso. Así que bueno, yo sumo el consejo de Charlie, me suma todo lo que él ha dicho, pero sumo al consejo de Charlie que si de verdad quieres algo rápido, efectivo, bueno, pudiendo poner metas un poco más irrisorias como quiero aprender en 6 meses, 8 meses, lo suyo es que lo hagas de la mano de un profesional que te vaya guiando. Porque los cursos online, por ejemplo, y no por ello quiero criticar ni mucho menos, esto ya lo he hablado en otros vídeos, los cursos online tienen sus ventajas y tienen sus carencias. La ventaja es la accesibilidad que tiene, pero su carencia, entre comillas, es que no tienes a nadie detrás, venga, hazlo, venga, ponte, venga, sino que tienes que ser tú mismo. Así que tu voluntad, sin duda alguna, es un aspecto muy importante a tener en cuenta a la hora de aprender cualquier cosa, aunque sea en este caso el inglés lo que estamos hablando, ¿no? Uno de los primeros cursos comentando esto del tema online,
yo cometí el error de sacar un primer curso que no tenía casi acompañamiento, no tenía tutores, demasiados tutores, y ahora me he dado cuenta que es tan importante el contenido como el tutor o el profesor que te acompaña. Entonces, ahora nuestros programas todos tienen un tutor que puedes hablar con ellos cualquier día de la semana y puedes resolver dudas y te van a ir poniendo unas tareas. Y bueno, normalmente en nuestros programas se mandan unas grabaciones de voz que analiza el profesor cada 15 días para que realmente la persona vea que está avanzando, que lo está haciendo bien, que tiene que corregir y así seguir adelante. Sobre todo para no tener esa tasa de abandono tan común en los cursos online. Por eso nosotros hemos hecho un híbrido entre lo online, la ventaja del online, con la ventaja de la academia, ¿no? El tener un profesor. Entonces es un poco también parte de la idea nuestra. A los usuarios de YouTube que están viendo este vídeo, creo que les parecerá una muy buena idea. En resumen, si ya sabes algo de inglés pero tu pronunciación no te gusta, quieres sonar más nativo o no entiendes completamente lo que se te dice, o cuando ves una película no consigues alcanzar ni la idea principal, pues The Charlie's Way puede ser la metodología que estás buscando. Así que si quieres saber un poquito más, simplemente te vuelvo a recordar que tienes el link aquí abajo de su página web. Y me tocaba preguntarle a Charlie en qué otras redes sociales te podemos encontrar. ¿Tienes algún contenido, por ejemplo en Instagram o TikTok, dando pequeños consejitos o algunas palabritas? Tengo el canal de YouTube. Si buscáis Charlie's Way en YouTube, encontraréis el canal. Ahí es un poquito, pues tiene un enfoque más, a lo mejor más divertido, más con bromas y tal, pero vamos enseñando algunas cosas. Es cierto que es un canal que lo vamos tratando como de forma esporádica. No he podido ser muy constante porque tengo muchos programas y muchas cosas ahora mismo, pero la idea es ir subiendo cada vez más al canal de YouTube. Entonces podéis suscribir y poco a poco irán llegando más vídeos. Espero, ¿vale? Que os pueda ayudar con más vídeos. Y luego en Instagram, pues Charlie Londono Coach, me podéis encontrar y de vez en cuando ahí subimos alguna cosa o hacemos algún directo. Contenido, digamos, continuo no suelo subir, pero en todo caso con algún directo o compartiendo experiencias de otros alumnos. No, de hecho, gracias a Charlie Londono Coach en Instagram es como te pude localizar. Y oye, me costó, Charlie. La verdad, Pero bueno, el que persevera consigue su meta, al fin y al cabo. Pues igual que yo consigo localizar a Charlie, tú puedes localizar tu inglés. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí, Charlie, y espero que, bueno, pues darte más visibilidad a través de este vídeo, que puedan conocerte y ya que se forjen su propia opinión. Así que, bueno, muchas gracias a todos y todas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!